¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy tenemos nuestra primer super idea que la hemos denominado ¿qué es el liberalismo? De forma espontánea y además interactuando con dos libertarios, vamos a dar algunas definiciones de lo que es el liberalismo. Bueno, primero que nada voy a dar la bienvenida a Víctor Becerra del Partido Libertario de México y también a Guillermo Rodríguez de Venezuela. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Rosa María, hola Guillermo, muy buenas noches. Hola, Víctor, tiempo sin verte. Sí, Muy así es, bien, aquí a las órdenes de ustedes. muy bien. Comenzamos entonces con una primera definición que es la de Alberto Venegas Lynch, como ustedes saben. Alberto Venegas Lynch da esta definición de liberalismo como que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Este concepto, esta definición que da Alberto Venegas Lynch es el que estamos escuchando permanentemente por Javier Milei y como que resume, digamos, una gran parte, pero también tenemos acá conceptos, definiciones de otros autores. Cuando Alberto Venegas Lynch se refiere a que es un respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, significa que nadie puede faltar el respeto o violentar el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad del otro, es decir, del prójimo. Y estos tres derechos naturales que ya viene desde John Locke, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, pues merecen todo el respeto. Y además también esto lo relaciona con el tema de lo que viene a ser la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia y la división del trabajo y la cooperación social. Pero ojo también, aquí eh, hay que hacer una precisión con relación y solamente en esta sesión nos vamos a centrar en la definición del liberalismo, porque también deberíamos incorporar ahí la no intervención del Estado o lo que viene a ser el estatismo. Antes se hablaba de socialismo y todo lo demás, pero ahora debemos solamente utilizar el término estatismo, es desde mi punto de vista, porque puede haber personas de izquierda que son estatistas como también de derecha, y ahí nos va a llevar a otra definición de Jesús Huerta de Soto, que él maneja el anarcocapitalismo, pero eso lo vamos a ver en otra sesión. Ahora nos vamos a centrar solamente en la definición del liberalismo. Adelante, Víctor Becerra, porque tú tienes otro autor, a un polaco, y él cómo define al liberalismo. Sí, muchas gracias Rosa María. Buenas noches a todos aquí desde Ciudad de México. Bueno, en principio a mí me queda siempre claro que cuando hablas del liberalismo, bueno, puedes obtener muchas definiciones. Ya lo decía Walter Block, que si juntas a 10 liberales en una habitación obtendrás siempre 11 puntos de vista diferentes sobre lo que es esta forma de pensar. En tal sentido, yo me aplicaría más bien a la consecuencia práctica, que es que el liberalismo, bueno, no es tanto permitir a la gente ser libre, sino que la gente se dé cuenta que no necesita el permiso de nadie para llegar a ser. Creo también muy importante, que es algo que tú ya remarcabas, Rosa María, en relación a la explicación, a la definición canónica de Venegas Lynch, que sobre todo se trata de derechos de propiedad privada. En tal sentido, bueno, yo creo que los liberales, los libertarios, podemos adoptar casi cualquier preferencia social que uno quiera, siempre y cuando no se defienda el uso de la agresión ni la amenaza de iniciar violencia contra una persona o su propiedad. En tal sentido, también me gustaría mucho destacar en este momento una definición básica, minimalista, de Tom Palmer,
que habla de que si no golpeas, no denuncias o no amenazas a otras personas cuando su comportamiento te disgusta, ni tampoco le tomas sus cosas, ni le pides a alguien que lo haga, que las tome a tu nombre. Bueno, en tal sentido me parece que son las dos consecuencias prácticas de una definición muy básica de lo que es el liberalismo y también su hermano, que es el libertarismo. Yo me quedaría con esa definición básica, que me parece la de Venegas Lynch muy canónica, que puede abarcar todos los puntos de vista. Resaltaría el tema de la propiedad privada, que ya es un punto de vista desde Mises, y bueno, me llamaría mucho la atención a estas consecuencias prácticas de no amenazar, no agredir, ni pedirle a alguien que lo haga a tu nombre. Muchas gracias, Rosa María. Sí, muy bien, adelante, Guillermo. Mira, para hoy yo quise traer dos definiciones de liberalismo, una en la cual no existe ni siquiera la palabra liberalismo, y es la más corta, de dos autores españoles que probablemente sería difícil considerar liberales o libertarios en un sentido estricto. Uno de ellos se autodefinía a sí mismo como, o para decirlo en términos posmodernos de actualidad, se autopercibía como liberal, y era el filósofo español perspectivista José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset escribió en La rebelión de las masas: la forma que en la política ha representado la más alta voluntad de convivencia es la democracia liberal. El liberalismo es el principio de derecho político según el cual el poder público, no obstante ser omnipotente, se limita a sí mismo y procura, aún a su costa, dejar hueco en el estado que él impera para que puedan vivir los que ni piensan ni sienten como él, es decir, como los más fuertes, como la mayoría. El liberalismo, conviene hoy recordar esto, es la suprema generosidad, es el derecho que la mayoría otorga a las minorías y es, por tanto, el más noble grito que ha sonado en el planeta. Proclama la decisión de convivir con el enemigo, más aún con el enemigo débil. Ortega y Gasset escribe esto en La rebelión de las masas, en un momento en el cual la democracia está en crisis, cosa que está sucediendo nuevamente hoy en día, y en el cual los totalitarismos, los grandes totalitarismos del siglo pasado están en su momento de máxima popularidad y de ascenso. José Ortega y Gasset, nadie lo podría considerar un liberal en materia económica, sería absurdo decir eso, pero su definición de liberalismo para mí tiene mucha importancia porque retrocede a una idea con la cual todos los liberales y todos los libertarios estamos de acuerdo, que es el primer principio básico del liberalismo, que es la tolerancia. La tolerancia es totalmente distinta de la aceptación. Y la tolerancia que más importa es la tolerancia de quien tiene el poder de no ser tolerante si no quiere. O sea, y quería retroceder a otra definición que yo voy a arbitrariamente a decidir que es una definición de liberalismo, cuando no se usaba la palabra liberalismo todavía, que es a caballo entre el siglo XVI y XVII, de un gran pensador político y económico español, que fue Juan de Mariana. Juan de Mariana define de varias formas el buen gobierno, pero al final tiene una frase que es lapidaria y es: no son del rey los bienes de sus vasallos. ¿Sí? Esto no solamente es una defensa de la propiedad privada, porque Mariana reclama el derecho de rebelión. Es uno de los primeros pensadores modernos que reclama que la soberanía reside no en el gobernante, sino en los gobernados. ¿Okay? Y que cuando el rey legítimo por origen se convierte en tirano, no solamente existe el derecho, sino el deber de deponerlo y establecer una forma de gobierno legítimo que puede ser o otro monarca o una república o cualquier forma.
El principio básico aquí está, para mí es que el liberalismo se basa en la idea de que todas las formas de pensamiento que no produzcan daño a terceros tienen espacio en la sociedad y por lo tanto tienen que ser toleradas por quien gobierna. Que quien gobierna no puede imponer su propio pensamiento sobre los demás y que tiene que limitarse el poder del Estado. Creo que hay una línea muy amplia de pensamiento de pensadores que son cercanos a la idea liberal, sin llegar a ser completamente liberales, que contribuyeron mucho a la formación del pensamiento liberal, entre los cuales encontramos desde conservadores como Chesterton, hasta pensadores de los inicios de la modernidad como Mariana, hasta pensadores peculiares, originales e interesantes como Ortega y Gasset, que tienden a coincidir con la idea de la limitación del poder, de que el poder tiene que ser limitado, y con la defensa del ámbito privado de cada persona y de los derechos que corresponden a ese ámbito privado. Después Perfecto. podemos discutir cuáles son y cuál es su profundidad y naturaleza, pero el principio fundamental de que eso es así y eso existe es la base fundamental del liberalismo. Perfecto, Guillermo. Entonces, redondeado ahí tus definiciones, rápidamente y ya para terminar, lo debe quedar claro es lo que esto están viendo en pantalla. El liberalismo del siglo XIX fue una corriente filosófica, porque también dicen, pues, una corriente filosófica, otros hablan que es simplemente un movimiento de ideas, ¿no? Y lo que aquí nos dice este tema, este párrafo, que fue una corriente filosófica, política, económica, que promovió la libertad del ser humano, su igualdad política y jurídica y la búsqueda del progreso material de los pueblos. Entonces, muchas veces el liberalismo lo han tratado de encasillar con el aspecto económico, digamos, con la economía de mercado o el libre mercado, cuando esto va mucho más allá. Y cuando estamos hablando en la definición de Venegas Lynch, no estamos hablando solamente del aspecto económico, que es un error que por lo general se percibe de esa forma o se ha tratado de encasillarlo de ese modo, cuando el liberalismo tiene que ver también con estos tres derechos naturales que había mencionado. Víctor, algo más que acotar porque también tenemos que destacar algunos puntos de diferencia, ¿no? Porque tú que manejas el tema del anarcocapitalismo y muchas veces la gente tampoco sabe qué es, lo vamos a abordar en una próxima sesión, pero muchas veces este Estado genera muchos vicios y el único que se encarga de limitar de forma radical al Estado es el anarcocapitalismo, mientras que el liberalismo clásico, digamos así, permite mucho o en cierta forma tiene una actitud estatista, es decir, le prende velitas al Estado, cosa que no debería ser introducida o ser considerada como parte del liberalismo, porque el liberalismo sin duda alguna trata de limitar al Estado y si es que mejor sería, pues prácticamente desaparecerlo. Víctor, ¿qué podrías acotar al respecto? Sí, bueno, a mí me interesa destacar, ya de alguna manera Guillermo lo hizo, tú también, y es el valor fundamental que tiene la propiedad privada y también en consecuencia, la autopropiedad de uno mismo. Y eso implica, bueno, con estas definiciones del profesor Polaco y de Tom Palmer, bueno, pues no, habiendo esa propiedad privada, bueno, no tienes que andarle pidiendo permiso a nadie de nada, de por lo que haces o por lo que dejas de hacer, pero también implica necesariamente que el mismo respeto que tú pides hacia ti, hacia tu propiedad privada, bueno, estás obligado también a dispensarla a los demás. Me parece que, bueno, es una filosofía esta, la del liberalismo, muy consecuente, muy generosa, muy abierta, de ida y vuelta, y me parece que eso es algo muy importante de destacar, sobre todo para los jóvenes que se acercan por primera vez a esta filosofía, que vean en ella pues una filosofía que
sobre todo, bueno, propone el mejor trato a los demás y también pide para uno mismo ese mismo trato. Perfecto, Víctor. Muy bien, entonces hemos llegado al final. Quizás ahora podemos hacer en un minuto una apreciación final del liberalismo, como que uno, cómo lo ve desde nuestro lado. Adelante, Guillermo. Bueno, ahora que los libertarios ya parece que ya no somos una minoría ínfima, por lo menos no en Argentina, eh, hay una bandera, una de las banderas históricas de la Revolución Americana, que es la bandera Gadsden, que para mí es la más noble bandera que jamás se ha levantado en una revolución, porque representa una idea muy simple. Lo único que dice la Gadsden es no me pises. O sea, es decir, respeta mis derechos, respeta mi propiedad, respeta el ámbito de mi privacidad, respeta la propiedad que tengo sobre mí mismo. No me pises, ¿okay? Y no va a pasar nada. Písame y la serpiente de cascabel en posición defensiva que está en esa bandera representa la respuesta. Esa es la idea fundamental del liberalismo. La idea fundamental del liberalismo Perfecto. es que mientras los derechos de las personas, el derecho de autopropiedad de cada persona y todo lo que de él se deriva sean respetados, tanto por los demás ciudadanos como por cualquier forma de gobierno que nos demos los hombres, habrá paz y prosperidad. En el momento en que esto no sea así, alguien en algún momento se levantará en defensa de sus derechos. Efectivamente. Muy bien, entonces, para cerrar la sesión, nos va a quedar esta idea fantástica. Yo solamente quiero invitar a los jóvenes a que puedan abrazar las ideas de libertad, eh, a practicar estas definiciones de liberalismo, que es tan sencillo, a que se involucren en política, porque mientras dejemos que un grupo de burócratas que son parte de una organización criminal, que yo le llamo Estado, pues ellos van a tomar decisiones por nosotros. Y ellos, por eso que tienen esa potestad, digamos, que supuestamente los ciudadanos le otorgan cuando votan y eligen a un gobernante y que luego cambian de turno cada cierto tiempo, pero para agredir al ciudadano y no para defenderlo o para buscar lo que tanto dicen los estatistas, el bienestar, el bien común, o la justicia social o la igualdad. Entonces, todos esos términos, yo le diría a la gente que cuando escuchen ese discurso de justicia social, pues simplemente lo tienen que relacionar con el estatismo, y el estatismo siempre va a fracasar. O sea, es imposible que el estatismo pueda solucionar la vida de ustedes como jóvenes o como ciudadanos. Entonces, apartarse un poco de estas ideas estatistas que pueden venir disfrazadas de diferente forma, incluso cuestionando a una parte del liberalismo clásico dentro del liberalismo, como les comentaba. Más adelante vamos a comenzar a profundizar en ello y en esas diferencias, ¿no? Del liberalismo clásico, el anarcocapitalismo, y hay otras facciones como el minarquismo, pero aún así el Estado siempre va a ser repudiado por quienes defendemos las ideas de libertad. Muy bien, muchísimas gracias. Víctor, algo que dejarle un mensaje también a los jóvenes para terminar. Sí, gracias, Rosa María. Mira, solamente, bueno, decirles que ciertamente, como bien señalaba Guillermo, bueno, pues el libertarismo y el liberalismo en este momento, bueno, están dejando de ser expresiones muy minoritarias y poco visibles, y qué bueno que suceda, lo cual nos llena de mucha responsabilidad de criticar, de proponer, de hacer cosas de la manera más profesional posible. Y me parece que, bueno, eso implica también de diferenciarnos muy bien de la izquierda. La izquierda durante mucho tiempo, en sus diversas acepciones, ha señalado que también creen en la libertad. Sin embargo, es importante, Rosa María, lo que tú ya mencionabas. Es decir, al final de cuentas, la izquierda siempre, a pesar de decir
que quiere libertad va a tender siempre al estatismo. Y el estatismo, en su última consecuencia, siempre es esclavitud y es violencia, mientras que el libertarismo o el liberalismo siempre propone, siempre establece como principio que utilizar la violencia, la amenaza, la coacción es algo indebido y no debe de permitirse. Y me parece que es algo que los jóvenes deben de tener muy en cuenta para no dejarse engañar por estas visiones de un supuesto socialismo democrático, por ejemplo, o socialdemócrata. Al Muy final, bien. todas estas expresiones terminan en esclavitud y en violencia. Efectivamente. Así que a dejar de ser esclavos y abrazar las ideas de libertad. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta la próxima sesión. A Permiso. sus órdenes. Chao.